Gracias, ciudadano presidente. Ciudadanas legisladoras y legisladores. No voy a aprovechar mi turno para expresar vituperio, insulto y sacar raja política de un procedimiento estrictamente parlamentario. Quizá la ignorancia jurídica y la ignorancia sobre procesos legislativos lleve a esta confusión tan lamentable que he escuchado de los preopinantes. Y quizá no recuerden quienes no firmaron por razones políticas, porque todo lo están atando a un proceso electoral y el Senado se está convirtiendo en un rehén político electorero. No es así, senadoras y senadores. No estoy de acuerdo con sus expresiones porque falta la verdad jurídica y este es un órgano del Estado que debe de respetar el principio de legalidad. En diciembre pasado, deberían de recordarlo, el 6 de diciembre, aquí en este pleno, se aprobó que quedaba concluido el procedimiento para la selección del INAI. Aquí. Esa es una gran ignorancia que aleguen que se puede en este momento designar a los consejeros del INAI. No era senador en este momento yo, sino tenía licencia. Y los coordinadores y la Jocopo plantearon al Pleno que se diera por concluido las dos convocatorias y por finalizado el procedimiento de selección de candidatos al puesto de comisionados del INAI. Y ahora políticamente, electoreramente, nos insultan y nos dicen que es cinismo, que es patear el bote y que no habrá soluciones. Podría, presidente, por si alguno lo dudara, pedirle a la mesa directiva que les envíe a los coordinadores el punto de acuerdo y la resolución de esta Cámara. Por favor, de la fecha que comento. Y déjenme decirles además, fue el 6 de diciembre para recordárselos. Nosotros somos un órgano del Estado. Ejercemos facultades de control parlamentario. Y una de las facultades de control parlamentario es la ratificación de embajadores como la que ocurrió hace un rato con el embajador de Ucrania, o nombrar magistrados electorales, o ratificar funcionarios como los ministros de la Corte. Es decir, somos un órgano legislativo con facultades de control parlamentario sobre los otros dos poderes, el ejecutivo y el judicial. Y no es así como su interpretación la quieren mañosamente endilgar al grupo mayoritario. Si fueran consecuentes, hubieran firmado todos esta nueva convocatoria. Porque ustedes el 6 de diciembre dijeron, finalícese el procedimiento y hágase de nuevo el intento en una nueva convocatoria. Claro, no lo sé si no lo firmaron, pero esta asamblea se lleva a cabo por mayoría, senador. No se lleva a cabo por unanimidad, si no nunca saldrían los acuerdos. Quizá usted no lo afirmó, pero tiene validez jurídica y constitucional. Por supuesto, se lo debato en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Los acuerdos aprobados tienen validez constitucional, aunque usted no los haya aprobado.
Y el 6 de diciembre aprobaron esta decisión. ¿Por qué estamos planteando una nueva convocatoria? Estamos planteando una nueva convocatoria porque es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pudiera yo no coincidir con sus decisiones, sin embargo, es un órgano del Estado. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una controversia constitucional radicada con el número 280-2023, se mandata a este Senado de la República a realizar todas las acciones encaminadas, dice, todas las acciones encaminadas entre las que está la nueva convocatoria, tendientes a cubrir las vacantes de comisionados en el INAI. Entonces estamos cumpliendo con un mandato constitucional que se nos dan 10 días hábiles para hacer esas acciones encaminadas. Y hoy es el último día hábil. Y lo que la mayoría está haciendo es actuar con responsabilidad para que tanto la mesa directiva como este Senado no incurra en omisión y en falta frente al más alto tribunal de justicia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo sí tengo el interés de que pudiéramos procesar nuevos nombramientos. Quiero decirles que los que se inscribieron no quedan fuera. Los que se inscribieron pueden entrar a este proceso de convocatoria que estamos a punto de aprobar. ¿Qué pasará si no se aprueba hoy? Que puede darse el caso hipotéticamente. Si hoy no se aprueba, estaríamos en falta por la resolución de la Suprema Corte de Justicia que nos concedió 10 días hábiles y hoy se concluyen. Entonces, otra cosa que hay confusión. El INAI está resolviendo, no está paralizado, porque la Suprema Corte, mediante una resolución, les otorgó plenitud de jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden resolver todos los casos planteados al INAI, aun cuando esté incompleto su número de integrantes, aun cuando esté incompleto el número de integrantes. Tan así es que acaban de decidir por su presidente, el nuevo titular del INAI, no estando completo el órgano y que la ley faculta solamente con 5 o más la mayoría calificada para elegirlo. Y sin embargo, lo eligieron y tiene validez jurídica y constitucional con 4. Entonces la Corte le otorgó facultades al INAI extraordinarias. Para mí invadió la esfera del poder legislativo, para mí es irregular, pero lo autorizó a que resuelva todos los casos planteados al INAI, aunque no tengan mayoría calificada y no cumplan con la ley. Entonces yo les hago un llamado a la responsabilidad. No es un tema del cual tengamos siempre que tener una actitud electorera. Si ustedes no votaran, y si no votaron, y si no van a votar, pues es obvio que no va a salir. Es obvio que con su fuerza no vamos a lograr las 2/3 partes. Y es obvio que aunque lo aprobemos la mayoría, estará muerto de entrada. No hay forma de que sin la fuerza y la confirmación o el respaldo de ustedes, no va a salir. Si así es difícil construir la mayoría calificada, desde ahora se prefigura que no tendremos mayoría calificada. Entonces, no tendría sentido la aprobación por la mayoría simple, que es lo que exige el Pleno en este tipo de procedimientos legislativos. Entonces, es más de fondo la discusión. De verdad, ustedes mismos, yo no estaba de senador. Ustedes
dieron por concluidos los procedimientos que estaban en ese momento vigentes. Ahora tenemos que lanzar una nueva convocatoria para no incurrir en omisión, en desacato, en responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aun cuando uno de los miembros en órganos colegiados de resolución vote en contra, son resoluciones válidas y constitucionales. No es válido argumentar, yo voté en contra y por eso no avalo ese acto jurídico del Senado. Me parece que vamos adentrándonos al debate serio, al debate jurídico, al debate constitucional. Porque lo que subyace en este proceso es que se dejó sin efecto una convocatoria y que por tanto en este momento no hay ningún procedimiento para seleccionar a los candidatos del INAI. Nosotros estamos planteando, la mayoría sí, una convocatoria para nombrar a esos candidatos que no están nombrados en el INAI. Pero la oposición o el bloque que ha conformado, la oposición está en contra y no votó en favor. ¿Qué pasaría si nosotros en la mayoría decimos sigamos y digámosle a la oposición que estamos de acuerdo con sus argumentos y tampoco votemos en favor la convocatoria? No la votamos la mayoría y todos la votamos en contra. Todos incurriremos en responsabilidad frente a la Corte, porque este es el último día para poder cumplir con la resolución de la Corte. No, es muy sencillo. Morena actúa con responsabilidad constitucional. No es así como decir ya en este momento pongámonos de acuerdo y quiénes. No, no es así. Porque nosotros estamos también sometidos al principio de legalidad. Y tiene que haber una convocatoria después de las que ustedes anularon, y digo ustedes no en lo particular, sino válidamente quien tomó la decisión, que es la mayoría. Aunque en lo individual hayan votado en contra, pero es un acuerdo válido, una resolución constitucionalmente aceptada. Imagínense ustedes el caos que tendríamos en los organismos colegiados, tribunales colegiados de circuito, la Corte, cuando 2 o 3 ministros o 4 o 5 dijeran yo no estoy de acuerdo y por tanto no reconozco la resolución. Sería un caos constitucional. Las decisiones en los órganos colegiados se toman por mayoría, igual que en el Senado, mayorías simples y mayorías calificadas según sea el caso. No, yo veo con mucha claridad el problema. Ustedes no quieren participar en esta nueva convocatoria y es su derecho hacerlo. Es su derecho hacerlo. Pero yo les voy a platicar a los compañeros, bueno, entonces no votemos tampoco nosotros y todos esperemos las consecuencias de la Corte. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la Corte? Amonestarte. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la Corte? Apercibirte. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la Corte? Hay incumplimiento y omisión. Y por tanto voy a aplicar las medidas de apremio contra los senadores y las senadoras. ¿Eso es lo que queremos? ¿Dónde está la salida? Al menos que, ¿dónde está la salida? La salida es la convocatoria. ¿Cómo pueden en este momento dar por sentado que no va a haber acuerdo? No lo sabemos. Dicen que es hasta abril cuando se llama a la comparecencia, sí, pero hay periodos extraordinarios. Si hay voluntad, podemos sacarlo en un periodo extraordinario. Si no hay voluntad, pues no. Y yo estoy planteando, estoy reconsiderando con mis compañeros como líder de la mayoría de decir, no carguemos tampoco con todo. Dejemos que la oposición vote en contra.
y veremos las consecuencias.